hermanos, gracias al hermano que nos está acompañando en la música y a todos los que se conectaron hoy. Un gusto saludarles. Hoy continuamos con esta formación de la intercesión. Una bendición compartir con ustedes. Gracias también por esa oración tan necesaria, ¿no? Ya se siente el poder del Espíritu Santo a través de la oración de cada uno de ustedes. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con esta formación que le hemos puesto como nombre la zarza ardiente. Ustedes saben que lo que a nosotros nos refiere con la zarza es esa experiencia que tuvo Moisés ahí con esa zarza que ardía. Y él experimentó un nuevo ardor en su corazón y él experimentó también un nuevo llamado, él experimentó algo nuevo. Y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros siempre nos va dando esa novedad. Y también en nuestro carisma, en el llamado, en la misión de interceder. Por eso, ninguna intercesión va a ser la misma, por más que sea inclusive la misma intención. Muchas veces nosotros, al estructurarnos, al acomodarnos y amoldarnos en las diferentes, ¿no es cierto?, situaciones, a veces una misma petición de oración, una misma petición, nos hace inclusive cometer a veces y caer en la tentación de hacer la misma oración. Por ejemplo, ante una misma situación de una enfermedad, orar como oramos aquella vez por aquella situación de enfermedad de aquella persona, orar de la misma manera. Pero el Señor nos va hablando de manera personal y puntual de cómo orar e interceder. Hoy vamos a seguir avanzando en nuestra formación. Como nosotros sabemos, cada uno fuimos llamados a la intercesión. Y algunos estamos iniciando y algunos ya hemos avanzado. Muchas de las cosas que vamos a seguir diciendo, como le dije del primer momento, son cosas que para los que ya vienen caminando en la intercesión probablemente ya la escucharon. Pero es bueno volver a rever y recordar o examinarnos cómo está en esa parte donde el Señor nos va hablando nuevamente. Y para los que son nuevos, es para abrirnos a todo lo que el Señor nos quiere seguir enseñando. Hoy vamos a hablar de las maneras de interceder. ¿De qué manera vamos a interceder? Yo quisiera que en estos minutitos, para comenzar esta formación, recuerdes alguna oración que hiciste, ya sea de manera personal, ya sea con tu ministerio, con tu grupo, una intercesión que fue poderosa y tuvo esa efectividad. O sea, oraste por una intención y el Espíritu Santo, el Señor, le dio a ustedes en esa oración la victoria. ¿Recuerdas en este momento alguna de esas situaciones? Cerrá tus ojos unos minutitos, que el Señor ponga en este momento esa forma, esa oración. Tal vez estabas en el grupo, en el círculo de oración, tal vez estabas con tu ministerio, o estabas sola o solo, te llegó un mensaje, un pedido, te pusiste a orar y en esa intención pasó un día, pasó una hora y fue efectiva la oración. Yo recuerdo que en muchas situaciones, pero especialmente una donde una hermana solicitó una oración
La oración que estaba diciendo la hermana era, estoy muy afligida, mi marido está a punto de irse de mi casa. Mi marido ya tiene las maletas hechas y ya está a punto de salir. En ese momento, la hermana encargada de la intercesión sintió la emoción de rodear, ir hasta la casa de la hermana y comenzar a cubrir toda la manzana en oración. Entonces la hermana, junto con su marido, mientras pedía que todo el grupo interceda, comenzó a rodear, o sea, pasó en su vehículo, pasó en su auto, en su carro, alrededor de la manzana donde vivía esta hermana, sintió la emoción del Espíritu Santo y ella experimentó que el Espíritu le decía que ella era una topadora, que todo el equipo de intercesión era una topadora. Entonces esa topadora que iba rodeando toda esa manzana, nosotros le decimos manzana, no sé cómo le dicen ustedes, a todo lo que rodea la casa. Manzana sería como todo el perímetro, ¿no es cierto? Las 4 calles que rodean la casa de él. Y entonces fue una oración de urgencia, la hermana sintió esa emoción y comienza a orar y se le acompaña en la oración a esa hermana y empieza a experimentar, ¿no es cierto?, orar como topadora, o sea, sacando todo espíritu de división, pelea, de divorcio, separación, todo espíritu que viene a atentar contra los matrimonios. Y por gloria del Señor pasó 1 hora y la hermana que había pedido oración escribe un mensaje y dice, acaba de suceder un milagro. Mi marido dejó las maletas y no se fue. Eso pasó hace aproximadamente 4 años y ese matrimonio no solamente quedó así en que se quedó solamente el marido, sino que empezó a mejorar. En este tiempo es una bendición lo que se está viviendo con este matrimonio. Entonces, esa fue una oración que el Espíritu Santo emocionó a esta hermana. Esta hermana hizo esa oración en grupo y no lo hizo en la parroquia, sino lo hizo, y no es que oró desde el lugar donde estaba, o sea, estaba en su casa y oró, sino que fue hacia el lugar. Yo voy a compartir estas cosas porque cada una de estas situaciones tiene un nombre en la intercesión. Y en la intercesión, así como en la renovación, cuando vos entraste en la renovación, empezaste a tener un lenguaje. Los médicos tienen un lenguaje. La renovación tiene un lenguaje. Nunca decías mi hermano y empezaste a decir mi hermano. Nunca decías gloria a Dios y ahora forma parte ya de tu lenguaje, de tu forma de hablar, que ante una situación vos digas gloria a Dios. ¿Es así o no? ¿Es así? Amén, También, amén. ajá, el amén, ese amén para confirmar, ¿no es cierto? Inclusive a veces no estás en el ambiente de la renovación, estás en tu trabajo o en otro ambiente y de golpe te sale gloria a Dios, amén, y de golpe te quedan mirando. ¿Es así o no? Muchas veces sucede eso. Entonces, en la intercesión también hay un lenguaje, hay un código, hay un léxico que se va poniendo y conforme a eso vamos, ¿no es cierto? Y entre intercesores nos entendemos. Entre intercesores no significa que estamos separados los hermanos, pero hay un lenguaje que solo los intercesores vamos comprendiendo. Y vamos a ser puntuales entonces. En estas formas de interceder, también en la palabra, los diferentes profetas fueron intercediendo de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos a Elías.
Elías hubo un momento que intercedió de manera personal, o sea, solo, y hubo momentos que oró con el pueblo. Tuvieron 2 momentos, 3 momentos, donde él fue orando, y así también Moisés, Abraham, Josué, diferentes profetas que fueron orando de maneras diferentes. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las maneras de intercesión? ¿Qué podemos decir de eso? Que tenemos intercesión que se hace a corta distancia, una intercesión que se hace a larga distancia, intercesión que se hace personalmente, o sea, solo una persona, o una intercesión comunitaria, o sea, intercesión en grupo. Otra cosa, que dentro de eso nosotros podemos ver que no hay una sola manera de interceder. Entonces ahora nos estamos abriendo a las maneras de intercesión. Aunque yo hoy te diga algunas, no significa que eso solamente se queda en ellas. El Espíritu Santo puede mostrarte otras más, muchas más. Tanto en este taller como en el siguiente, vamos a ir viendo las maneras de intercesión y los tipos de intercesión. Para ir abriéndonos, probablemente vos venías intercediendo así y no sabías si era o no del Espíritu, el Espíritu te va a confirmar, o el Espíritu te va a abrir a esas nuevas maneras de interceder. Entonces, como te dije, está la oración personal, o sea que el intercesor lo hace él solo, la oración comunitaria, que lo hace en cuerpo, la oración que se hace de manera en corta distancia y la intercesión que se hace a larga distancia. Vamos a ver entonces. En este sentido, vamos a ir mirando este tipo de intercesión. La intercesión que es estática o inmóvil, que significa que ahí en el lugar donde vos estás comenzás a interceder. Ahí en el lugar donde vos estás comenzás a clamar al Señor, ¿cierto? Ahí en ese lugar. Clamás al Señor en ese lugar. Otra de las cosas es la dinámica o móvil, que es aquella que ya te expliqué. La hermana recibe esa intención y siente la emoción de ir al lugar, se mueve y pisa ese terreno. A veces en el espíritu, vos solamente estando en ese lugar estáticamente, levantás tus manos y proclamás al Señor, y el espíritu es, ¿no es cierto?, quien va. Pero hay veces que para obtener la victoria, el Espíritu te emociona ir a pisar ese lugar. Amén. Entonces tenemos que ir descubriendo qué es lo que el Señor nos va pidiendo ante cada intercesión en particular. Y esa oración que te decía, ya sea comunitaria, está justamente la larga distancia o a corta distancia. Por eso hay un momento del Espíritu mociona una intercesión global y nos lleva a orar por el mundo entero, nos lleva a orar por Latinoamérica, nos lleva a orar, ¿no es cierto? Entonces se globaliza la intercesión. A veces nos lleva a esa corta distancia, a tu parroquia, a tu diócesis, a tu país, a ese lugar donde vos estás, ¿no es cierto? Bien, sabemos muy bien que tenemos la intercesión que es de manera personal. Y eso también está dentro de nuestro carisma. Pero la intercesión por excelencia y más poderosa siempre va a ser la comunitaria, o sea, la oración en cuerpo. Hay un poder en lo corporativo. Y eso lo dice Mateo 18, del 19 al 20, que muchos ya lo sabemos. Les aseguro que si 2 de vosotros
se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por eso siempre va a ser mucho más efectiva y poderosa una intercesión en cuerpo, una intercesión en cuerpo. Cuando hablamos de la larga y la corta distancia, nosotros justamente también ahí vamos a ir caminando. Todo eso va a ser la moción del Espíritu Santo llevándonos hacia ese lugar. Bien, fíjense, cuando te hablo de la intercesión estática, es como dentro de las cuatro paredes. Y como te decía, aquella de la dinámica o movimiento es la que te lleva a mover. Algunos ejemplos de esa intercesión que te lleva a moverte, específicamente son esas intercesiones que te lleva a caminar, las caminatas de oración, que son tan efectivas. Fíjense en Génesis 13, del 14 al 17. Dios le dijo a Abraham que mirara y caminara a lo largo y lo ancho de la tierra prometida. Josué y los 11 espías. Tenemos en Números 13, 1, 2, 17, 24, donde ellos van explorando la tierra prometida. Fíjense, otro de los ejemplos que podemos ver es en un santo, en San Francisco. San Francisco es quien también, él hizo una intercesión comunitaria caminando. ¿Y cuál es la ocasión de esa intercesión? San Francisco y sus hermanos fueron a una ciudad y vieron un grupo de demonios que estaba revoloteando encima de esa ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Oraron y ordenaron a esos demonios que dejen la ciudad. Y al entrar en esa ciudad se encontraron que habían problemas entre familias, que cuando ellos caminaron por la ciudad y en esa oración fueron orando para que se vaya todo eso, ¿qué pasó? Empezó a resolverse todo. Fíjense cómo los santos nos pueden dar ese ejemplo y nos pueden enseñar también a interceder. Y San Francisco lo hizo en comunidad. Fue una oración poderosa porque era una oración corporativa. Entonces, fíjense que la misma iglesia, a través de las procesiones, de los viacrucis, la misma iglesia va generando estas caminatas. Y cuanto más aún si vos estás en el carisma de la intercesión, porque con ese carisma el Señor te lleva a no solamente unirte a esa procesión, peregrinación, sino a ir a esos lugares. Pero no siempre el Señor te va a emocionar eso. Solo que van a haber veces que sí y otras veces que te va a emocionar hacerlo en ese lugar estáticamente. Por ejemplo, ir a ciudades, a sitios de ciudades, orar por la ciudad, el centro histórico, la puerta principal, orar en el hospital. ¿Cuántos testimonios hay de hermanos que sintieron la emoción de ir a pararse en los hospitales, especialmente en tiempo de COVID, y los enfermos empezaban a recuperarse? ¿Cuántos testimonios hay de hermanos? Yo justamente tengo un testimonio también de cuando mi mamá entró internada, se hizo un Jericó alrededor del hospital y por gloria de Dios salió mi mamá con salud y salió totalmente recuperada. Por ejemplo, ir a las escuelas, a los centros comerciales, a las puertas de la ciudad. Nuestro hermano Cyril John nos cuenta que ahí en la India, en su ciudad, Nueva Delhi, el Señor le mostraba orar por la entrada de la ciudad, y así cuántos testimonios hay sobre eso, ¿no es cierto?
Entonces, hay esas maneras de intercesión, esa oración personal, la oración comunitaria, una oración que es estática, una oración que es dinámica. En ciertos momentos es bueno el orar en el lugar donde queremos la victoria. Y si hay una urgencia, es bueno también orar diciendo, Señor, con el Espíritu me voy hacia ese lugar. ¿Cuántas veces ahí donde estás levantas tu mano, porque para el Señor no hay distancia ni tiempo? Y en el Espíritu te permite, ¿no es cierto?, pararte en victoria en esas situaciones. Orar sin cesar desde donde sale el sol hasta el ocaso. Entonces, esa clase de oraciones, estas son las diferentes maneras de intercesión. Y ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de intercesión. ¿Qué tipos de intercesión nosotros venimos haciendo y cuáles son los tipos de intercesión que el Señor también hoy nos quiere enseñar? Una de las intercesiones que nos enseña la Iglesia es hablar en comunión con los santos. Ese es un tipo de intercesión que, como lo dice el numeral 957 del Catecismo de la Iglesia Católica, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos en Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en santidad. No dejan de interceder por nosotros al Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquieren en la tierra. Su solicitud es fraterna ayuda, pues mucho a nuestra debilidad. Yo no sé si a ustedes les sucedió, pero hay momentos en que no solamente nos ponemos en comunión con los santos, sino hay momentos que el Espíritu te muestra que hay un santo específicamente que te está ahí acompañando en la intercesión. Alguien que me diga amén, si alguna vez estuvo orando y siente fuerte la intercesión, por ejemplo, del Padre Pío, o siente fuerte la intercesión específicamente de alguna advocación de la Virgen María, inclusive no solo el santo, ¿no? La Virgen, o siente la intercesión fuerte de San Camilo, o sea, realmente el Señor es el que te está emocionando eso, y son los santos que te están acompañando. No solamente te ponen como en hay veces que hay un santo específicamente que está más unido y intercediendo en esa oración que vos estás haciendo, que estás haciendo con tu grupo. Amén. Bien. Y fíjense cómo en la segunda de Pedro 1:13 tenemos en la Biblia que también hace referencia a esa comunión de los santos. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarle la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. Segunda de Pedro 1:13. Entonces, fíjense cómo Santa Teresita también decía, Santa Teresita del Niño Jesús decía, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santo Domingo de Guzmán decía, les seré más útil después de mi muerte y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Entonces, qué bueno que el Señor nos regala a la Iglesia esta intercesión en comunión con los santos. Otro tipo de intercesión que tenemos es la silenciosa. Hay momentos donde el Espíritu nos invita a esperar su obra en el silencio, o sea, ausencia de sonido. En eso muchas veces alguien se cae como en esa estructura, como que alguien dice sí o sí tiene que haber silencio. O alguien se va al otro extremo diciendo no, es todo alabanza, es todo oración, es todo eso, y no hay que silenciarse. El Espíritu va a emocionar ese tipo de oración. Entonces,
nos ponemos en su presencia y le decimos al Señor, esperamos que tú obres, Señor. Fíjense como el Salmo 37:7 nos dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. En Lamentaciones 3:26, el Señor también nos habla, es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Fíjense, es esperar su obra. Es un tipo de oración, el silencio. Así que hay momentos donde el Espíritu te lleva a ese silencio. Y hay otro momento donde el Espíritu te lleva a clamar, a una intercesión de clamor. Y en esa intercesión hablamos del grito, o una voz que es con vigor y esfuerzo, lamento o gemido. El Espíritu Santo emociona eso. Por eso son diferentes tipos de intercesión. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Fíjense que el Señor justamente está diciendo clama. La oración de clamor es un tipo de intercesión. Ahora, para diferentes situaciones, el Espíritu pondrá diferentes formas de interceder. El Salmo 3:4 nos habla de esos momentos de desesperación, de clamor, y nos dice el Salmo, a gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su monte santo. Muchas veces se cayó en la estructura de que no, de que el que clama, de que no, realmente el Espíritu a veces habla de un clamor. El Salmo 5:1, fíjense, Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mi palabra, atiende mi gemido, oye mis súplicas, pues a ti te elevo una oración. Entendiendo esto, mis hermanos, oración de clamor, de grito, habla de un grito, de un clamor, de un lamento, de un gemido. Eso también sucede. Esa oración también es válida si viene del Espíritu Santo. En el Salmo 34:6 hablamos de, este pobre gritó y el Señor lo oyó. Entonces, el grito también forma parte de la intercesión. En Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La oración en lengua también puede tomarse como una oración de clamor. Entonces hablamos del tipo de intercesión con la comunión con los santos, el tipo de intercesión del silencio, de esperar su obra en silencio, de clamor, de ese grito, de ese clamor, que ese vigor y esfuerzo, esa voz con vigor y esfuerzo. Y ahora tenemos otro tipo de intercesión, que es la oración de guerra. Según el Catecismo, en el numeral 395 hay una actividad del enemigo. En el Catecismo, en el numeral 27-25, nos habla del combate espiritual. Y como ya vinimos nosotros hablando la última vez que estuvimos en el taller, si ustedes lo recuerdan, en Efesios 6:12, nos habla puntualmente de esa lucha que no es contra seres de carne y hueso, sino contra potestades, con el mismo enemigo. Nosotros nos damos cuenta que somos limitados, pero el Señor justamente nos lleva con su fuerza a ese combate. Entonces, Él nos enseña a combatir. Hay oraciones, hay momentos donde inclusive hacen sacar ese guerrero que está dentro tuyo, esa guerrera que está dentro tuyo.
Hay situaciones que dicen, ¿cómo hago? ¿De qué manera? Ya no sé cómo orar, y es porque hay una oración de guerra esperando ser proclamada. Y sacan vos ese guerrero, esa guerrera. Hay momentos donde inclusive uno no sabe y sale una oración de guerra que el espíritu emociona. La oración de guerra es el tipo de oración por medio de la cual le quitamos al enemigo lo que le pertenece al Señor. Personas, familias, lugares, naciones, países. Y es una oración puente ¿para qué? Para pasar del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y en toda guerra es necesario una estrategia. Vamos a mirar que el mismo Señor nos va a ir mocionando esta oración. Esta oración de guerra es justamente una oración muy poderosa, pero el Señor va a emocionar cuando hacer una oración de guerra. La próxima oración que te voy a comentar, solamente la voy a nombrar, porque va a tener momentos especiales donde vamos a profundizar. Que hablamos de la intercesión profética, que también es un tipo de intercesión. Justamente esta intercesión se hace basada en que en el deseo de Dios, donde yo no oro lo que mi intención, sino que yo entro en el corazón de Jesús y desde ahí recibo la carga, la demanda de la oración que Jesús está haciendo, y Él me revela, es una oración por revelación, qué orar, cómo orar, por qué orar. Y la otra oración es la intercesión por bendición profética. Bendecir es bien decir. Y esa bendición es una palabra que brota del corazón. De esa manera, la de bendición profética, nosotros vamos cambiando las atmósferas de esa situación, de esa diócesis, de ese encuentro, de ese lugar, de esa persona, que muchas veces, ¿no es cierto?, está con una atmósfera negativa, que está como, y vos vas cambiando, bendiciendo su vida. Bendecir es como interceder a la inversa, sin pedirle a Dios algo específico, sino comenzar a bendecir. Bendigo tu vida, tu historia, voy bendiciendo, ¿no es cierto? Y justamente en esa bendición voy cambiando. Y voy otorgando la autoridad de hijo de Dios a ese hermano, a esa situación. Y cuando nosotros hacemos la oración de bendición profética, la oración donde bendecimos, o sea, bien decimos, ¿qué va sucediendo? Nos vamos uniendo y alineando con la fuerza creativa de Dios. Fíjense, a través de eso nosotros vamos inclusive rompiendo estructuras, rompiendo mentalidades que llevan a muchas personas a quedarse en lo negativo, personas que están bloqueadas, personas que no reciben esa bendición porque por sus mismos bloqueos y no porque el Señor no los quiera bendecir. ¿Y cómo vamos a orar en bendición? Brotan de esas necesidades. Fíjate, por ejemplo, la necesidad que hay y comenzar a bendecir. Y sobre todas las cosas, ¿qué diría Jesús en ese momento cuando vos estás bendiciendo? En este momento, también
a esa persona o a esa situación por la que vos vas a orar en bendición, es justamente acompañar las palabras que Jesús va dando, porque Jesús bendice a cada uno, y es vamos bendiciendo el nombre, ¿no es cierto? Yo te invito en este momento, le invito a la hermana Yesenia que pueda proclamar Génesis 49 del 8 al 12. La hermana Silvia, le invito a que busque Génesis 49 del 22 al 26. Y la hermana Lucy, le invito a que busque la palabra en Deuteronomio 31 del 7 al 8. Entonces, Yesenia, Génesis 49 del 8 al 12. La hermana Silvia, Génesis 49 del 22 al 26. La hermana Lucy, Deuteronomio 31 del 7 al 8. Yesenia, ¿puedes proclamar ya la palabra? Sí. Sí. Estas tres citas bíblicas. Deuteronomio. Estas tres citas bíblicas las vamos a seguir profundizando, pero ahora la vamos a proclamar. La proclamo. Sí, proclámelo, hermana. Génesis 49, del 8 al 12. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano agarrará del cuello a tus enemigos, y los hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Vuelves, hijo mío, de la casa. Se agazapa o se alabanza cual león o cual leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Te alabamos, Señor. La hermana Silvia, Génesis 49 del 22 al 26. ¿Puede activar su micrófono, Silvia? Perdón. José es el retoño de una vid frondosa, de una parra frondosa junto a la fuente. Los sarmientos trepan sobre la muralla. Lo han provocado lanzándole flechas. Lo han perseguido los arqueros, pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos no han aflojado. Por la mano del fuerte de Jacob, por el pastor y la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el que te ayuda, por el Dios todopoderoso que te bendice. Bendiciones de los altos cielos, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y los senos, bendiciones de tu campo y de tu establo. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado a las bendiciones de los montes seculares y a las venturas de las lomas eternas. Todas ellas descansen sobre la cabeza de José, sobre la frente del que ha sido consagrado en medio de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra hermana Lucy. Deuteronomio, me dijo. 31, 7, 8. 31, disculpe, hermana. 7, 8. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel:
Sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a tus padres, y tú les repartirás la herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta oración de intercesión en bendición profética, es justamente acercarnos a la persona a quienes vamos a bendecir. Y el mismo Jesús acompañaba sus palabras con un momento de acercamiento también. Justamente nosotros vamos en el nombre de Jesús a bendecir a las personas. A veces es bueno hacer como una carta de bendición y a veces y proclamar, o sea, orar en voz alta, diciendo el Señor te bendiga, el Señor bendiga tu vida y lo que el Espíritu Santo vaya emocionando. Y fíjense cómo en estos 3 pasajes bíblicos nosotros vamos viendo cómo se va bendiciendo. Muchas personas inclusive fueron determinadas con palabras negativas, con palabras de maldición. Y la oración de intercesión por bendición profética va rompiendo también esas maldiciones. Como yo te decía, las que te fui nombrando son el tipo de intercesión de comunión con los santos, de silencio, el tipo de intercesión de clamor, el tipo de intercesión también de guerra, oración de guerra, la oración, ¿no es cierto?, intercesión profética, y esta oración en bendición, bendición profética, bendecir. Ahora, cada circunstancia, cada situación, cada oración, va el espíritu emocional. Y estas son algunas que vamos nosotros compartiendo, pero hay muchas más, muchas más. En este momento vamos a orar, vamos a presentarle al Señor no solo estas formas de interceder, sino realmente abramos nuestro corazón. Cuando el Señor le dice, ¿no es cierto?, a su profeta, ensancha tu carpa, está invitando a abrir el corazón, a abrir la mente, a abrirse a lo que Él quiere emocionar. Por eso Moisés, con la experiencia de la zarza ardiente, sale de lo cotidiano, de las rutinas, sale del acomodamiento y se abre a una experiencia nueva. Que cada intercesión que hagas, ya sea personal o en grupo, sea una oración que donde vos vivas desde la experiencia que tuvo Moisés con la zarza ardiente, donde se dejó sorprender, donde se quitó la sandalia, o sea, se quitó toda la forma, estructura que él tenía, que él sabía, y se abrió a una experiencia nueva. Por eso, entonces en este momento vamos a clamar al Espíritu Santo que Él nos abra a estas, no solo a estos tipos de intercesión, sino a todas las que Él quiere emocionar, aunque no esté en un libro, aunque no esté documentada, pero el Espíritu Santo te va a emocionar. ¿Amén? Entonces en este momento pedimos al hermano un canto al Espíritu y desde este momento empecemos a orar. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu
Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname, 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 lléname con tu poder y lléname, 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 lléname con tu poder. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. En este momento vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea quien no solamente lo que hemos escuchado quede en nuestra mente, sino que baje al corazón, pero que también nos abra a esta experiencia de abrirnos a la oración esa oración que vos querés que yo haga, Señor. Esa oración que vos me emocionás. Tal vez alguna vez el Señor te dirá, sal fuera, ve hacia ese lugar. Y hay que tomar el riesgo, hay que asumir el riesgo de salir y rodear esa casa, rodear ese hospital, rodear esa parroquia, rodear ese templo, ese estadio. Tal vez el Señor te diga, no, desde aquí nomás, confía en mí, que solo levantando tu mano yo te llevo hasta ese lugar. Pero es el Espíritu. Y en este momento te invito a que le diga al Espíritu Santo que quieres secundarlo, que quieres que Él sea quien te conduzca, que Él sea quien vaya adelante y vos sea quien vaya siguiendo al Espíritu. Que no sea que el Espíritu te siga a vos, sino que vos le sigas al Espíritu. Por eso en este momento, Espíritu Santo, en esta oración, alabemos al Señor. Alabemos al Señor donde le damos a Él la autoridad. Y permitámosle a Él que Él tome la autoridad de tu oración, que tome posesión de la intercesión que vos vas a hacer, tu boca, tu cuerpo, tus manos, tu mente, sean tomadas por el Espíritu Santo y conducidas por Él. Él sea quien te conduzca en la oración y te emocione a partir de ahora. Ya lo venía haciendo para que puedas abrirte a nuevas cosas, a sorprenderte cada vez más. Por eso, consagra tu vida, consagra tu corazón, tu mente, tus manos al Señor. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Tenga miedo de pasar vergüenza, el ridículo, si el Espíritu Santo te emociona. Él te apoyará, sostendrá, te confirmará, pero sobre todas las cosas, Él te dará, ¿no es cierto?, esa cobertura. Y para que tu oración sea efectiva, para que tu oración sea en victoria, es necesario decirle al Espíritu Santo, acá estoy, quiero orar como vos me emocionás. Entonces, al compartir estos tipos de oración, sabemos que hay muchos más, pero el Espíritu Santo hoy quiere decirte, tengo nuevas formas, nuevas maneras, nuevas formas de mostrarte mi poder, nuevas formas de revelarte mi poder, nuevas formas de emocionarte mi poder a través tuyo. Déjate conducir por el Espíritu de Dios. Cantemos al Espíritu Santo. Lléname, 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 lléname
con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu poder y toma el control, y toma el control, toma el control. Espíritu Santo, toma el control, toma el control, toma el control. Espíritu Santo, toma el control, toma el control, toma el control. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. En este momento, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Y solamente lo vamos a hacer con una o dos personas, pero vamos a llevar este ejercicio durante estas 2 semanas que nos quedan. En este momento, yo le invito a la hermana Lucy que, movida por el Espíritu Santo, comience a proclamar alguna bendición para el hermano Juan Pablo en oración. Y el hermano tiene que escuchar, entonces la hermana va a activar su micrófono. Tal vez, hermana, sienta alguna palabra de bendición, o tal vez sienta proclamarle alguna palabra o la misma palabra que el Señor le emocionó hoy proclamar. Entonces, unos minutos, nosotros acompañamos con la oración. Hermana Lucy, ¿comprendió la consigna? Amén. Sí, Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre ti, Juan Pablo. El Espíritu Santo está contigo. Ven, Espíritu Santo. Sigue pasando sobre él. Es tu música. Espíritu Santo. Ordenar un poquito esta oración. Yo le invito en este momento a la hermana Lucy que le diga palabras de bendición. Comience a bendecir. El Espíritu Santo te bendice. Algo bueno del hermano, agradecerle, animarlo, honrarlo, decirle a la persona lo que cree que Dios le diría en este momento, inclusive alguna palabra de la Biblia. Amén. Seguimos orando, hermana Lucy. El Espíritu Santo de Dios viene sobre ti en este momento, Juan Pablo. El Espíritu Santo está contigo. El Señor te ama. Yo te amo, dice Él. Yo te amo y te elegí desde antes de nacer. En el vientre de tu madre te escogí. El Señor está contigo. Bendice tu vida. Bendice todo lo tuyo. Y nada ni nadie te puede tocar. No tengas miedo, dice el Señor. Una palabra de bendición en tu vida, sigue adelante. No te detengas, porque en ti hay muchas cosas que he puesto para que tú puedas bendecir a los demás.
Juan Pablo, tú eres mío, me perteneces, porque yo estoy en tu corazón y en cada paso que tú das, ahí estoy yo. No temas porque Gracias, Señor. estoy contigo. Gloria a Gracias, Señor. Dios. Bendito seas, Espíritu Amén, Santo. Padre Celestial. La hermana Yesenia va a orar en bendición. Va a decir algo bueno que nota en el hermano Darío. Va a agradecerle, animarlo, honrarlo, o va a decir lo que él cree, ella, que el Señor le está hablando al hermano Darío. Active su micrófono. En esta noche bendecimos a Darío. En el nombre de Jesús, Darío, te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Darío, bendigo tu mente, tu corazón. Bendigo esa disposición, ese corazón que le has entregado al Señor Jesús. Bendigo tu mente, tus proyectos, en el nombre de Jesús. El Señor Jesús abraza tu vida en todo momento. El Señor Jesús camina delante de ti. El Señor Jesús está contigo. Te bendigo, Darío. Bendigo tu vida, tu corazón, tus pensamientos en el nombre de Jesús. Las misericordias de Dios se renuevan todos los días en tu vida. El amor de Dios te envuelve. Internamente sos fortalecido por el Espíritu Santo, Darío. Eres un hijo amado de Dios. Lluvia de bendiciones hay para ti todos los días. Bendito y alabado sea el Señor por la vida de Darío, por su familia. El Señor va contigo, Darío. El Señor te bendice, el Señor te ama, el Señor te guía, el Señor te fortalece, el Señor te levanta en todo momento, Darío. Confía en Él siempre. Confía en el Señor Jesús. La fuerza del Espíritu Santo está contigo, Darío. Bendito y alabado sea el Señor Jesús por la vida de Darío. Alabanza, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. En este momento, Alabanza. en el nombre de Jesús, voy a proclamar esta palabra para cada uno de ustedes. Reciban esta bendición, esta oración en bendición profética. Aquella bendición de Génesis 49, 22, 26. Tú, mi hermano, mi hermana, tú eres criado junto al manantial. Aunque gente malvada y cruel te ataque y te lance flechas, tú te mantienes firme y no doblas tus brazos. Dios poderoso te guía y te protege. Dios de tu Padre que te brinda ayuda. Gracias a Dios que todo lo puede y siempre te bendice y te bendecirá con bendiciones de alto cielo, con bendiciones del mar profundo. Son muy grandes las bendiciones que vienen de Dios para ti. Esas abundantes bendiciones serán eternas. Todas las bendiciones te pertenecen a ti, porque eres lo más importante. Señor, yo quiero hoy en tu nombre bendecir a cada hermano que está hoy recibiendo esta oración. El Señor te bendice en tus entradas y en tus salidas. El Señor te sostiene. No deja que resbale tus pies.
el Señor te levanta. El Señor abre las fuentes de bendiciones para tu vida. Gracias, Señor. En este momento, como cada uno de ustedes son de la diócesis de Limón, o si hay alguna que no es de la diócesis, les voy a dar una tarea para la casa. Ustedes verán si se ven presencialmente o si se conectan por videollamada, pero van a ocupar de estos 15 días que tenemos, al menos 2 veces en esta semana y 2 veces la semana que viene, al menos 15 minutos, donde Grace Silva se va a comunicar con Marcela Moya y van a orar en bendición profética la una por la otra, el uno por el otro. Yesenia va a orar con Lucy. Van a ser 4 veces, o sea, si ustedes pueden orar un poquito más, bendecidos sean. Si no, pero esta va a ser una tarea, se pueden juntar presencialmente o lo pueden hacer virtualmente. Silvia va a orar con Juan Pablo, Ceci con Marlene Mora. Yo voy viendo los nombres de sus pantallas. Ustedes después, si no son esas personas, se hacen ver. María Elena con Belén, Enid con Margarita, Adriana con Lisbeth, Darío con Ana, Patri con Cinia y Olga con Antalía. Van a ocupar de esta semana que viene 2 momentos que ustedes puedan, 15 minutos cada momento, y van a orar en bendición. Igual yo le voy a transmitir bien la consigna a la hermana Signia, que le va a pasar la consigna. Y la semana siguiente también 2 momentos, 15 minutos. Estoy pidiendo 15 minutos de su tiempo valioso en el que van a orar 7,5 minutos en bendición Grace por Marcela y 7,5 minutos va a orar Marcela en bendición por Grace. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Amén. Vamos Amén. a empezar ya a ejercitarnos en la intercesión. Preparémonos porque se vienen tareas así. Así que gloria a Dios. Ya veo que la próxima vamos a escuchar las sorpresas que el Señor empieza a hacer en estas oraciones. Amén. Recuerde, usted va a orar en bendición. ¿Qué significa eso? Le va a orar al hermano, a la hermana se va a orar, a abrir su boca en voz audible y justamente va a bien decir de la persona, o sea, va a hablar bien de esa persona. Puede ser decir de la persona algo bueno que nota de ella, agradecerle, animarla y honrarla. Decir a la persona lo que cree que Dios le está diciendo en ese momento y decir a la persona algún pasaje de la Biblia, proclamar ese pasaje a esa persona. El Espíritu en estos días te puede emocionar alguna palabra. Yo te hablé de Génesis 49, 8, 12, Génesis 49, 22, 26, Deuteronomio 31, 7 y 8, pero hay muchísimas palabras de bendición en la Biblia. Amén. Entonces, tarea para la casa. 2 momentos en la semana, 15 minutos cada momento. Yo sé que ustedes van a querer orar más, pero seamos obedientes y ocupemos solo los 15 minutos. Amén.
7,5 y 7,5. Amén. O sea, Amén. 7,5 cada uno, 7,5. Yo sé que van a querer orar más porque ustedes son hermanos que les gusta bendecir, pero ocupe esos 15 minutos solamente. Amén. Entonces, Amén. en esta semana vamos a hacer en 2 oportunidades y la semana siguiente en 2 oportunidades. Y veremos la gloria de Dios en esa oración por bendición. Ahí donde estás, levanta las manos al cielo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta noche, por todo lo que nos regalaste. Que todo lo que hemos hablado, orado, sea sellado con tu sangre preciosa y poderosa. Líbranos de toda acechanza del enemigo. Y prepáranos, Señor, con una apertura de corazón, una apertura, Señor, a esta oración nueva de bendición profética. Aquí estamos, Señor. Cuídanos, protégenos y sella todo eso y todo lo que hemos recibido como bendición sea cuidado y custodiado por ti. Bajo tu amparo, María, nos ponemos y nos consagramos a ti. Te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres